Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes ya hoy, 26 de septiembre de 2022. El noveno mes del año va volando demasiado rápido, ya está por finalizar. La otra semana pues vamos al famoso feriado morazánico. Ronald López y Cristian Maradiaga ya están listos para vacacionar, aunque sea en medio de las inundaciones, pero van a vacacionar. También Ana Godoy ya está preparada para las vacaciones de la semana morazánica. Bueno, un gusto estar con ustedes como todas las tardes acá en Radio Globo Cuarto Poder, que se transmite pues a esta hora de la tarde. Usted nos puede escuchar en todas las frecuencias autorizadas de Radio Globo a lo largo y ancho del país. Si usted está fuera de Honduras, también por ahí nos puede escuchar en Tuning Radio, Simple Radio y RadioGloboHonduras.com para que nos mantengamos conectados con este programa. Don Carlos Paz, hoy sí, ¿verdad? Don Carlos Paz López ya está preparado. ¿Cómo la pasó el fin de semana? Gusto saludarlo, don Carlos. No, fíjese que... Muy buenas tardes, Brian. Y amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder. Cristian Maradiaga en los estudios de Globo TV y Ronald López en los estudios de Radio Globo y la compañera Ana Godoy en producción. Fíjese que bastante bien. Mañana los amigos que tuvimos la actividad de recolección de ayuda, de colaboración solidaria para los damnificados, nos fue muy bien. No me quedó tiempo hoy de mandar a producción las fotografías de la actividad. Lo haremos mañana, estimados amigos, pero saludamos a los amigos del territorio 17 y el territorio número 5 que se hicieron presentes a esta actividad. Estamos bastante bien, solo que viendo la situación del país, en 2 años, una destrucción masiva, drástica, de lo que es la infraestructura dañada nacional, por completo. Lo que es muy difícil lograr reconstruirla porque no se había recuperado de lo del 2020. Lo de ETA e IOTA. Y sobre el 2021 se medio reparó y luego se vuelve a destruir en el 2022. Nos necesita mucho dinero, y es el hecho para el caso, los famosos bordos del Valle de Sula. A mi pueblo le cuestan oro y plata y destrucción del medio ambiente. Esos bordos, desde que yo tengo uso de conciencia. ¿Por qué le voy a decir que destrucción del medio ambiente? No, mire, los bordos han permanecido desde que yo tengo uso de razón y soy por lo menos unos 30 años mayor que usted. Oh, claro. Lo que sucede es que los bordos, antes quien los construyó la iniciativa y les dio mantenimiento se llama Tela Rail Company, la transnacional que le concesionábamos las tierras por más de 100 años. La Tela Rail Rock Company. Eso no me lo venga a contar nadie porque yo sé de dónde extraían el material. La Tela Rail Company, propietaria de los bananos, de los plátanos y de la palma africana en las aldeas de San Alejo, Procón, Uluita, Los Patos y otros barrios más. Pero que las extractoras están en San Alejo. De ahí traía el material en plataformas por vía línea férrea para lo que era la costa baja, le llamamos ahí, los que vivimos en costa norte, por Atlántida, cerca de Ceiba. La tela destruyó el río Citronela, sacando el material para esos bordos. Cuando la tela se retira, lo traslada al gobierno nacional y se creó la famosa, que usted la mencionó, la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, que ahora es Comisión para el Control y Mitigación de Inundaciones del Valle de Sula, que no pues están no existe. Yo no sé el decreto si se haya aprobado. Juan Orlando la abolió para borrar los rastros de la corrupción. Todavía la comisión está funcionando, le cuento, pero las oficinas pasan cerradas. Allá quedan, ¿sabe por dónde? Ahí cerca del centro de San Pedro. Ahí por la Quinta Avenida. Ahí pasa cerrado todo el año. Esos bordos le cuestan millones, más millones de lempiras al pueblo hondureño, más la destrucción del ambiente para estarlos reparando, para estarlos reconstruyendo, más las pérdidas de los cultivos, más las pérdidas de la infraestructura de vivienda en esa zona. Sí. Nunca alguien ha dado una explicación precisa de el por qué. No le vamos a seguir pensando en la tela. Desde que el Estado asumió,
la responsabilidad por qué los bordos no dan resultado. Ahora, también abrir la boca y decir vainas en las redes porque se permite es otra tontera. Construir un bordo no es de la noche a la mañana. Casi lleva el mismo tratamiento que construir una carretera. Son terreplenes de material de río, selecto, más material de grieta o arcilla, y le meten tractores, más el proceso de compactación para que pueda estar resistiendo el golpe del agua. Por eso es que rompe, porque cuando logra filtrar, entonces por ahí el agua, a donde encuentra una rendija o hendidura, olvídese, reventó. Y una vez reventó, nadie la detiene, pues. Sí. Entonces, además que los bordos, los trabajos, se hacen las reparaciones ahorita para contener, pero los trabajos de mantenimiento de los bordos se hacen en el verano por la misma situación. Correcto. Las carreteras es muy difícil la construcción en los tiempos de lluvia. No se puede. Y se aprovecha el verano. O sea, aquí no hay verano ni invierno, bueno, que no haya lluvia, sino que los tiempos de soleados que se dan en el país. Sí. Pero eso es la de nunca acabar. Esperamos que por lo menos para los próximos 6 años se le encuentre una solución. La construcción de una represa solo va a disminuir la cantidad de agua. Bueno, esto bajará la presión sobre los famosos bordos. Pero la represa también sucederá lo que pasa con el cajón, que se llena y entonces hay que hacerle descarga. Siempre va a crecer el río, porque la represa se construye en Santa Bárbara. Sí. Y los daños más graves, aunque en esta ocasión todo Occidente está destruido, se dan en lo que es el Valle de Sula. Desde que yo era niño siempre se ha inundado. Lo que sucede es que la población ha ido creciendo y muchos de los lugares que eran plantaciones ahora habitan personas. Correcto. Habitan personas. Antes solo se perdían los plátanos, los guineos. Sí, se perdían, mire. Y los barracones estaban construidos a una altura aproximadamente de 2.5, o sea, de 2,5 metros. Que los unían con polines. En las partes más bajas, en las partes más seguras, como La Fragua, como Amupula, los barracones tenían como 1 metro, 1,5 metros. Entonces se inundaba y la gente estaba sobre, pues, o sea, en un barracón le decían una casa con un entrepiso a cierta altura, en polines de concreto. O sea, cuando yo vivía en Campo 8, que eran como a 2.5, eran polines de concreto, no eran ni de madera, era concreto, y de ahí para arriba sí era la madera. Imagínense. Pero ¿qué han invitado? Bueno, nos acompaña esta tarde el actual parlamentario por el departamento de Cortés. También en su momento fue director del Fondo Hondureño de Inversión Social y alcalde sobre todo de Puerto Cortés por varios periodos. Un reconocido líder liberal. Hablamos en este caso de don Marlon Lara Orellana. Así es, ¿verdad, doctor? Marlon Lara Orellana. Un gusto saludarlo, doctor, esta tarde. Aquí la pregunta es... bueno, al final, ¿qué pasó con esta cuestión de los bordos en el Valle de Sula? Ahora estamos en pleno invierno, la gente está con el agua al cuello. Desde las administraciones pasadas, pues simple y sencillamente se hizo poco o nada para poder evitar lo que está sucediendo hoy y que tiene en apuros al gobierno. Es un gusto saludarlo en Cuarto Poder de Radio Lobo, doctor Lara. Mejoramos el audio, doctor. Quiero agradecer la oportunidad hay un retraso de poder dirigirme al pueblo hondureño a través de estos prestigiosos medios de comunicación y este programa. La verdad es lamentable, ¿verdad?, lo que ocurre todos los años en la zona metropolitana del Valle de Sula, no solamente del departamento de Cortés, porque cuando hablamos de la zona metropolitana hablamos de 3 departamentos: Santa Bárbara, Cortés y Yolo. No se trata solamente de hacer bordos, se trata también de reforestar la cuenca de los ríos, se trata de hacer un proyecto de dragado para poder darle profundidad a los ríos y que el agua tenga mayor velocidad. Al momento de que empieza a llover en Occidente, esa agua pueda bajar con más velocidad y tener el caudal más ancho y más profundo del río. Así como también
de la construcción de disipadores de velocidad que permiten que el agua no llegue a cierto punto con una fuerza que destruye todo lo que se encuentra a su paso, puentes, carreteras, casas, lo que va encontrando lo va destruyendo. Y también el famoso proyecto de las represas del Tablón, los Llanitos y el Catuyo, que permitiría represar esas aguas, poder abastecer de agua potable ciertos municipios que pertenecen a estos 3 departamentos, y también poder generar energía hidroeléctrica, aunque en una menor cantidad, pero todo esto ayuda a ese proyecto integral de protección del Valle de Sula. Sumado a esto, se recuperarían 2.000 hectáreas de tierras cultivables que en este momento son inundables y no pueden ser cultivadas. Esto tiene un impacto no solamente en evitar el daño en la zona metropolitana del Valle de Sula, sino que también tiene un impacto positivo en el gobierno, ya que se incrementaría en 4% el Producto Interno Bruto, producto de esas 2.000 hectáreas de tierras que serían recuperadas. Así que es una serie de beneficios. Lamentablemente, como son proyectos de largo plazo, todos los gobiernos no les ha interesado arrancar esas obras. Y todos los años tenemos los mismos resultados. El municipio de Lima totalmente inundado, Villanueva, Potrerío, San Manuel, Puerto Cortés, Omoa, y ojalá que el gobierno cumpla con este proyecto que le aprobamos en el Congreso, un préstamo del Banco Central de $1.000 millones, y precisamente una de las condiciones que yo puse como miembro de la Comisión de Finanzas era que se destinaran 4.000 millones de lempiras para iniciar la construcción de ese proyecto de presas, y tenemos la confianza que este gobierno sí va a darle inicio a esos proyectos, aunque no lo van a poder culminar por el periodo. Esas obras no son de 1, ni de 2, ni de 3 años, son de largo plazo, pero por lo menos iniciar la obra. Muy buenas tardes, doctor Marlon Lara, y diputado al Congreso de la República por el Partido Liberal. Le saluda Carlos Paz. Sé que es conocedor de la situación en esta región del país. Cuando me dijo la compañera Ana Godoy nos atenderá el diputado Marlon Lara, pues le dije no necesitamos a nadie más, porque esos bordos han existido desde que yo tengo uso de razón, pues crecí en la zona de Tela. Y anteriormente le daba atención la Tela Ray Company, valga la redundancia. De allá traía el material para los dichosos bordos. Cuando pasó al estado de Honduras, se creó la Comisión del Valle de Sula, al grado que allá hay un boquete que le llaman el boquete de los oros, si no me equivoco. El tapón de los oros. El tapón de los oros, por la inversión que ha estado haciendo el estado de Honduras. Hoy se plantean las alternativas de las represas y se han venido planteando en los últimos 30 años, que usted mismo maneja, que tarda lo mínimo, si empiezan el próximo año, estamos hablando de 5 años la construcción de una de ellas. Por lo tanto, hablamos de qué se puede hacer, porque ahora casi año de por medio está la tragedia. Doctor. Lo escuché, Carlos, de lo que usted hablaba, porque creció en esos campos bananeros. Yo lo que considero que ahorita lo que nos queda son los paliativos, ¿verdad? La asistencia social a las personas damnificadas, darles transporte para que salgan de sus viviendas, garantizarles la alimentación, garantizarles un albergue, medicamentos, atención médica, atención a los niños que son los más vulnerables, pero no se está trabajando en un proyecto a largo plazo, que es lo que vendría a terminar con eso. Eso con esto no quiero decir de que se van a terminar las inundaciones y las tragedias naturales en el país. Eso sucede hasta en los países más desarrollados del mundo. Usted lo puede ver en Italia, por ejemplo, en Japón, en los países asiáticos, cómo se inundan. Hace poco lo vimos en Canadá con un huracán que pasó por ahí la semana pasada. Pero al tener un proyecto de esta magnitud se tiene prácticamente un 85-90% de contención del problema, de mitigación del problema. Lo que sucede es que como son proyectos de largo plazo, los gobiernos pierden el interés, porque no se tiene esa visión de largo plazo.
Yo sí he estado insistiendo desde el Congreso Nacional en la Comisión de Finanzas, insistí con el ministro de Energía y gerente de la ANE, Eric Tejeda, de que había que iniciar ese proyecto de inmediato. Él fue el que me garantizó que ya estaban contemplados 4.000 millones de lempiras en el presupuesto para dar inicio a esas obras. Así que espero que en los próximos días el gobierno de la República, que preside Ignacio Maraca, anuncia el inicio de esos trabajos. Sí, parece que a la parte de estas obras, sí. para iniciar las obras complementarias que tienen que hacerse, como les dije al inicio, la protección de la contención de los discípulos. Sí, parece que tenemos un problema con la señal. Porque esos ríos reciben más basura que la gente tiene tirando. Sí, parece que tenemos un ¿Me problema. escuchan ahora? Sí. Le escuchamos bien, doctor. Muy bien. Le escuchamos bien. Ok, disculpa. Me decía de que hay que dragar esos ríos para que el cauce del río sea más ancho y más profundo, porque esos ríos vienen arrastrando basura, vienen arrastrando suciedades, y entonces se vienen absorbando, y eso hace que se vaya represando el agua, y después viene arrasando esa agua con una velocidad y una fuerza con todo lo que encuentra a su paso, los puentes, las carreteras, las casas, las montañas. Entonces sí es importante un plan integral, y creo que ya ha dado resultados. Cuando yo fui alcalde de Puerto Cortés me tocó proteger la cuenca del río Tulián, que está ubicada en 3 municipios, Puerto Ortejo, Moa y Choloma. Ese río hizo desastres para el huracán Mitch, pero conseguimos recursos del gobierno de Canadá, conseguimos inversión de la parte del gobierno americano a través del AID, construimos 2 represas que son las que abastecen de agua a Puerto Cortés, hicimos el proyecto Reforestar la Cuenca, y ahora usted va a ver con todos estos fenómenos naturales, y en el paso de ese río no tenemos ningún problema, porque se hizo todo un programa integral, incluyendo a las comunidades aledañas, que se les enseñó, se les educó para proteger la cuenca, para que cuidaran de los árboles, que se les hizo una campaña de siembra de árboles frutales, se les enseñó a la comercialización de los mismos. Entonces ya proteger la cuenca se volvió un negocio para los mismos habitantes. Ahora, doctor, una consulta, aparte de la Comisión del Valle de Sula, que está involucrada en la cuestión de los bordos, que otras entidades estatales históricamente han venido respaldando también este proyecto de contención en las aguas del Valle de Sula? Mire, se creó una unidad especializada que es la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula. Como usted lo dijo al inicio del programa, ya fue suplantada por otra entidad. No es el cambio del nombre el que va a generar un impacto en este tipo de proyectos, sino que es la agilidad y el plan de largo plazo que pueda desarrollar la entidad. Yo considero que se ha involucrado en algunos momentos el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, hoy Secretaría de Inversión y de la Secretaría de Infraestructura y Transporte. De Infraestructura y Transporte también se ha involucrado. Yo me recuerdo que cuando se hizo el famoso proyecto El Tapón de los Oros en el sector de los Pagos de Puerto Cortés, fue a través de la Secretaría de Obras Públicas y Transporte. Entonces se ha tenido algún apoyo de este ministerio, pero en la zona metropolitana se creó una entidad especializada con todo el expertise. Lamentablemente la cantidad de presupuesto asignada no era la adecuada. Muy bien lo decía el periodista Carlos Paz al inicio del programa, que antes quien se encargaba de todo esto eran las compañías bananeras, porque eran las que cultivaban plátanos y bananos en esos sectores. Entonces ellos mantenían los ríos dragados, le hacían canales de alivio, los bordos de contención, pero cuando ellos dejaron de sembrar en esos territorios, entonces abandonaron los campos bananeros y quedaron a disposición del gobierno. Y todos sabemos que una de las deficiencias que tienen los gobiernos es que no le dan mantenimiento a este tipo de proyectos, a este tipo de obras, no adjudican el presupuesto. Entonces se van quedando los proyectos abandonados, y de repente
cuando menos acordamos, o mejor dicho, ya sabemos ahora que cada año vamos a tener este tipo de problemas. Estos problemas no son nuevos. Esto ya lo veníamos anunciando, desde que pasó de Tillota, se pidió de que se prepararan las instituciones, se hicieran las inversiones, pero lamentablemente aquí tienen que pasar estos fenómenos para que todo el mundo vuelque la atención a los municipios que son afectados, y el gobierno lamentablemente no dispone de los recursos necesarios para poder ejecutar este tipo de proyectos. Incluso en esta administración escuchamos, creo que en mayo o en junio, que había una disposición de un dinero para la reconstrucción de los famosos bordos. ¿Cuál es el caso que le comentaba a nuestros oyentes y televidentes? Es que en los tiempos de lluvia tampoco se pueden hacer trabajos. Porque lo que se ha hecho... Es que mire, yo considero, y yo sé que mucha gente no le gusta esto que yo voy a mencionar, pero hay que decirlo porque son alternativas. Y ustedes, si lo analizan bien, si el gobierno no tiene los recursos para poder atender las necesidades de las cuales estamos hablando, en el caso de estas empresas, de el Tablón, los Llanitos y Catullos, que conllevan una serie de beneficios, aquí es que existen las alianzas público-privadas, las alianzas que se hacen porque hay gente o empresas que tienen los dineros para poderlos invertir, los tienen en banco. Entonces dicen, en vez de tener este dinero estando en los bancos, mejor voy a buscar proyectos rentables de inversión. ¿Y cómo funcionan estos proyectos? A través de un BOT. BOT en inglés quiere decir Building, Operation and Transfer. Quiere decir que una empresa va a construir el proyecto, lo va a operar durante la vida que financieramente le permite recuperar la inversión con su utilidad, y una vez que recuperan la inversión lo transfieren al gobierno y ya es una obra pública. Entonces, si pudiéramos aplicar un tipo de inversión de ese tipo a este proyecto, esas obras ya estuvieran ejecutadas. Pero lamentablemente no, como no son proyectos de corto plazo, repito, ese es el gran fallar que tiene este proyecto, que los palmares se los va a llevar otro presidente, entonces no le ponen atención. Yo creo que hay que superar ese tipo de situaciones y entender que estas obras, aunque son de largo plazo, son prioritarias para el gobierno de la República. Ahí tiene usted, por ejemplo, el caso de la carretera Occidente, que ustedes mencionaban que está destruido todo Occidente. Pues mire, en el año 2006, que yo era ministro del gobierno del presidente Zelaya, yo propuse que se hiciera, en vez de dar subsidio al combustible, que es como meterle fuego al dinero, que se destinaran esos fondos para construir la carretera desde San Pedro Sula hasta Ocotepeque, de concreto hidráulico, los 2 carriles de ida, 2 de venida, derivar la carretera Ruinas de Copán, que es un patrimonio nacional y de la humanidad, hacia Lempira, que son lugares productivos, atravesando Santa Bárbara, que son lugares de exportadores de café, y que se instalaran casetas de peaje, las necesarias para recuperar la inversión, y que en vez de destinar el subsidio al combustible se hicieran esas obras, porque iba a generar un derrame económico en toda la zona. Ya se imagina la cantidad de turistas iba a duplicar, todo lo que beneficia a la gente construyendo hoteles, mercaditos, comedores, pero no se puso atención, y desde el 2006 esa carretera hacia Occidente, yo no sé si ustedes la han transitado, está destruida. ¿Cuántos accidentes no han ocurrido ahí? ¿Cuántas personas no han perdido la vida? Son proyectos que se pueden perfectamente hacer. Y si bien el gobierno no tenía el dinero, entonces se busca una empresa interesada o un consorcio interesado, porque ustedes, al igual que todos sabemos de que hay muchas empresas que tienen dinero. En Estados Unidos el dinero, o en cualquier país de Europa, el dinero no rinde en los bancos. Más bien hay bancos que si alguien tiene dinero depositado en las cuentas, le cobran por tener. Aquí le pagan intereses, allá le cobran más bien. Entonces esas inversiones, esos inversionistas buscan dónde desarrollar proyectos
vienen a estos países, desarrollan las obras, recuperan su inversión y después se la transfieren al gobierno. Desde 2006 a la fecha han pasado 16 años. Ahora y bien, estuviera ese proyecto dando beneficios y a punto ya de ser transferido al gobierno. por eso viene a la mente, doctor y don Carlos, esa iniciativa que en su momento se planteó de construir esas represas, Los Llanitos, Jicatuyo, y que ahora pues muchas personas en la zona metropolitana del Valle de Suela están lamentando la ausencia de represas porque servirían para la contención de inundaciones. ¿Qué hacer en este caso o de qué manera se podría retomar estos proyectos, doctor Lara? Voluntad política. Yo creo que todo es de voluntad política. Si no hay voluntad política, usted sabe que aunque se tengan los recursos, que aunque se tenga la logística, aunque se tenga el personal técnico, si no hay voluntad política, las cosas no se pueden hacer. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ajá. Yo anuncié desde el mes de febrero que había que actuar con la caseta de peaje del lago de Yocoa. Estuve en un foro, en un programa televisivo, y les dije, no esperen a que perdamos otra vida de una persona inocente, porque el gobierno no actúa. Está bien, ese proyecto es del gobierno anterior, pero ya hay un nuevo gobierno de Xiomara. Estoy hablando en febrero. Y les anuncié, no esperen de que fallezca otra persona inocente. Ya el contrato dice que esa caseta debe estar construida en Caracol. No hicieron nada. El contrato dice que debe estar en Caracol. Tuvo que morir otra persona inocente para que tomaran una decisión por presiones que ejercimos desde el Congreso Nacional y diferentes sectores. Se proclamaron los transportistas que ya no iban a pagar dinero. Ayer pasé por esa caseta, ya la tienen casi terminada, ya están construidas. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no lo hicieron en febrero? ¿Por qué esperaron a que muriera otra persona? Era falta de voluntad política, o sea, estaba todo para que hicieran el cambio. Tuvieron que morir 14 personas y gracias a Dios no murieron más, porque qué tal hubiera sido un bus de transporte que hubieran atropellado. O sea, hay cosas que no es dinero, hay cosas que no es técnica, no es logística, es voluntad de hacer las cosas. Entonces, nosotros apelamos a que no se vaya a enfriar esta situación y que la presidenta tome cartas en el asunto y de inmediato ordene que se inicien esas obras. Muy bien. Doctor Lara, si nos da su permiso para cumplir con una brevísima pausa. Ronald. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Conversamos esta tarde con el doctor Marlon Lara y diputado por la bancada del Partido Liberal, departamento de Cortés, sobre las inundaciones en el Valle de Sula y las alternativas de largo plazo
pero en este momento le consultamos lo que se pueda hacer a corto plazo, partiendo que ya no esperamos 10 años como se venían dando o 5 años, sino que año de por medio nos ha pasado la tragedia en esta ocasión. Doctor, ya nos explicó que el dragado, pero esta situación de los bordos, ¿de qué forma quizás se pudieran construir que resistan un poco más antes que construyan las represas? Porque el tablón solo es para Chamelecón. Bueno, miren, ahí tenemos el problema del río Lúa y del río Chamelecón. Son dos ríos que van a desembocar a la zona metropolitana del Valle de Sula. Y los dos ríos pasan por Puerto Cortés también. Entonces, lo que pasa es que allá se deriva porque hay canales que hizo la compañía que derivan esas aguas a diferentes sectores y al final van a depositar las aguas al mar. Pero en todo el trayecto que viene desde Santa Bárbara y desde Occidente vienen generando, como está pasando ahorita, estragos en las carreteras, los puentes, cierres de pasos vehiculares. Pero yo creo que de inmediato, lo que usted me preguntaba, Carlos, es que se le transfieran los recursos, como lo hemos pedido nosotros como bancada del Partido Liberal, que se le transfieran los recursos a las alcaldías municipales de los departamentos afectados. Porque la primera respuesta que tiene la ciudadanía son los gobiernos municipales. El último en ir a dar la respuesta ante estas emergencias es el Comité Permanente de Contingencias, COPECO, porque los alcaldes ya están organizados, ya tienen la expertise, ya tienen estructurado cómo dar respuesta a través de los bomberos, de Cruz Roja hondureña, de varias sociedades que apoyan este tipo de emergencias. Entonces yo diría que este gobierno de inmediato debería exigirle a la ministra de Finanzas que transfiera los 200 millones que se aprobaron en transferencias para los gobiernos municipales y que de inmediato puedan atender los albergues. Ahorita lo inmediato es que la gente esté en albergues protegiendo sus vidas, que tengan acceso a alimentos, a ropa, que tengan acceso a colchones, que tengan acceso a medicamentos, porque la gente con estas lluvias se enferma, sobre todo de enfermedades broncopulmonares, todos Sí, tenemos problemas con su audio, fíjese, doctor. Vamos a ver si lo podemos mejorar. La leche, es lo que podemos fabricar, porque la gente mental pierde sus bienes. Acuérdese que es gente que durante toda una vida construyó esas viviendas, entonces les cuesta ya abandonar esas viviendas. Entonces ahora, como ya tienen más conciencia, salen con facilidad. Entonces tienen que atender la atención debida de parte de las autoridades municipales. Yo diría que de inmediato lo que la presidenta tiene que asegurarse es que Finanzas transfiera esos recursos a los gobiernos municipales. Según lo que escuchamos, las instrucciones era que hoy deberían de hacerse las transferencias para 141 municipios y el desplazamiento de los ministros a los lugares dañados era in situ hacer la valoración, porque los daños diferenciaban de cada municipio. Mire, lo de los ministros como acto de presencia mediática está bien, para que no se diga que el gobierno no está haciendo nada, pero la verdad es que los ministros ni conocen esos territorios, no conocen la gente, no conocen cómo funcionan los organismos de emergencia, pero bueno, es un apoyo que se admira la presencia del gobierno, pero quien realmente atiende la necesidad de inmediato es el alcalde con todo su aparato de comités de emergencias locales, y ellos son los que tienen que tener a disposición los dineros. Yo creo que la presidenta, si hoy ordenó que no se tarde en que se hagan transferencias, ha tomado una gran decisión, hay que felicitarla, y a lo demás le corresponde operativamente, o como dicen, el trabajo de carpintería a los alcaldes con todo su equipo de trabajo, ya a los ministros que van a ir a esos territorios que sirvan, porque si se necesita más apoyo, una llamada al ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, o del Medio Ambiente, o de Salud, pues eso ayuda, ¿verdad?
pero lo inmediato es esas transferencias, que los alcaldes no dejen de, por ejemplo, pedirle al dueño de la bodega que abastezca de víveres y de alimentos a la gente que está albergada, porque hay municipios de estos afectados que los alcaldes no tienen disponibilidad de efectivo, no tienen disponibilidad de crédito, no tienen cuentas en los bancos que les sobre el dinero, porque son municipios muy pobres, o tienen que contratar una máquina y la gente no les quiere dar crédito porque el gobierno tiene fama de mal pagador. Entonces, si la presidenta tomó esa decisión, hay que aplaudirla y ojalá que la ministra actúe con diligencia. Sí, ahora bien, por aquí nos escribe alguien desde La Lima precisamente, dice Elvin Chávez, dice por aquí: yo vivo en la zona de La Lima. En honor a la verdad, los bordos que en mayo reparó el nuevo gobierno, más el dragado del río Chotepe, permitió que los bordos aguantaran y se protegió el aeropuerto. Estos de La Lima y los campos ya son otros bordos. Lo más grave, está diciendo, es en el Progreso. Entonces se debería ir priorizando ya algunas zonas a modo de... Bueno, ya a estas alturas de partido no se pueden contener las inundaciones, pero por lo menos de brindar la asistencia humanitaria y ya en época seca, por lo menos retomar la construcción de estas obras. Doctor. Es correcto, mire, ahorita de inmediato lo que nos toca es atender la emergencia y sacar gente que está en lugares que puede inundarse y después ya no puedan salir. Hay que sacar a esa gente. Ahorita hay que tener lanchas contratadas o lanchas de gente voluntaria, sacando a la gente de los hogares vulnerables. E inmediatamente, después de eso, la asistencia, y después ya cuando pase, como dicen, después de la tempestad viene la calma, con el cerebro ya frío, sin la presión de la atención que se tiene que brindar ahorita, que la presidenta no pierda el impulso con todo su gabinete de gobierno y digan, señores, al ministro de Energía y gerente del ENE, que de inmediato le presente un plan de cuándo van a hacer esa licitación pública para iniciar los trabajos de esas represas. Y al mismo tiempo ya esta entidad que usted mencionó el nombre porque tiene un nombre bien rimbombante, ¿cómo es que dice usted que se llamaba esa nueva entidad? La Comisión para el Control y Mitigación de Inundaciones del Valle de Sula, que me imagino que la misma oficina está allá cercana por la Quinta Avenida de San Pedro, que ahora pasan más cerrados, que a ver qué. Entonces creen que con cambiar el nombre van a resolver el problema. Eso fue en la administración pasada, por cierto. Fue ayer entre el 20 y el 7 de enero del 2020, ya del 2022. Sí, no tiene sentido. O sea, ya había una entidad especializada, en vez de fortalecerla, se ponen a inventar. Y yo tuve la oportunidad de hablar con el diputado Samuel Madrid, que es el coordinador de Libre en el departamento de Samuel. Hay que vigilar de que esa entidad tenga todo el apoyo logístico, que no nos vaya a agarrar el invierno, los fenómenos naturales, y hay que actuar de inmediato, y así lo platicamos. Pero, como les repito, a veces uno, cuando le permiten hacer uso de la palabra, advierte lo que puede suceder. Y vamos a hablar de otro tema. ¿Se acuerdan ustedes con la ley que mandaron de la derogación de los fideicomisos? Sí. Ajá. Al Congreso Nacional. ¿Se acuerdan cuando yo intervine y les dije, señores, no deroguemos ese fideicomiso de salud hasta no tener un plan de contingencia, un plan? Y le dije a la ministra, usted bien sabe que el gobierno no tiene agilidad para ejecutar los fondos. El resultado de la derogación de este fideicomiso va a ser los desabastecimientos de los hospitales. Y miren lo que está pasando ahorita. Ajá. Y tenemos una emergencia. Y tenemos los hospitales desabastecidos. Entonces se les dice las cosas, se les advierte, y con buena intención, porque miren, el gobierno nacional, el Partido Liberal, ha apostado para que tenga éxito. Le hemos dicho, cuente con nosotros para todas las leyes que usted necesite que se le aprueben para que su gobierno sea exitoso, pero también va a tener propuestas, va a tener críticas, porque un gobierno tiene que tener oposición para que el gobierno sienta que está siendo vigilado por la población y por los partidos de oposición. Pero aquí la gente cree que alguien gana el poder y es un cheque en blanco, que va a hacer lo que quiera, como pasó en los años anteriores. Y no es así. La democracia funciona cuando hay balance de los poderes, cuando hay una oposición que esté haciendo propuestas, orientando para que el gobierno no cometa hierro. Pero se derogó ese fideicomiso de salud que funcionaba perfectamente bien,
y ahí tenemos las consecuencias. Ajá. Y sobre ese desabastecimiento de los hospitales viene este fenómeno natural que la gente va a demandar más a tener los hospitales y centros de salud. Entonces se está construyendo un desaliento en la población que tenía esperanza, que no es conveniente para la democracia. La gente tiene que darse cuenta que si votó por doña Xiomara, las cosas se van a hacer diferentes, se le va a dar respuesta inmediata. Pues a mí me gustó ayer que miré que llegó a La Lima con unos camiones llenos de víveres, de alimentos, de frazadas. Eso es bueno porque en el fenómeno natural de esta iota, en el gobierno pasado, tuvieron que venir de El Salvador a asistir a ese municipio porque del gobierno nadie llegó a atenderlo. Ni en Choloma, entonces, doctor. ¿Perdón? Ni en Choloma, recordamos. Sí, no, si tuvo que venir la gente de El Salvador a asistir, entonces eso, porque la primera función de un gobierno es salvaguardar la vida de sus habitantes. Y en este caso la gente dice, pucha, si el gobierno que debe velar por mi salud, por mi bienestar, más bien está atentando contra mi salud, mi bienestar, mi seguridad, entonces la gente sufre un descontento. Bueno, entonces yo quiero decirle que el Partido Liberal va a apoyar este gobierno. Queremos que se tenga éxito para que la gente siga creyendo en los sistemas democráticos, en la alternabilidad del poder, pero también yo creo que es un momento para que la presidenta junto con su gabinete hagan un análisis de realmente lo que ha pasado en estos primeros meses, porque es normal, es un gobierno que viene comenzando, mucha gente nueva, inexperta, no tiene la capacidad de ver lo que puede pasar a largo plazo. Entonces que le sirva para que den como dicen, un golpe de timón y reencauzar el barco, y sobre todo que no vayan a perder el impulso ahorita que han pasado estos fenómenos naturales. Sí, por lo menos en esta ocasión se declaró la emergencia, no se esperó que la gente estuviese ahogándose o ya en el techo de sus casas para pasar días sin comer, como sucedió en el 2020, pero tocó algo muy importante, doctor, que está en la palestra pública, y habló de un concepto, reflexión, y le traigo a la consulta como político y también congresista este zipizape entre el presidente Manuel Zelaya con Salvador Narrala, y que en esta ocasión pues ya salió a relucir el Congreso Nacional, la Secretaría de Salud, como también la Secretaría de Desarrollo, sus consideraciones sobre una situación que afecta, opone e incertidumbre a todo el país. Mire, yo considero que todo lo que está sucediendo es la inmadurez política tanto del presidente Manuel Zelaya como del actual designado presidencial Salvador Narrala, porque en un momento de crisis como la que estamos viviendo actualmente en Honduras, crisis económica, crisis sanitaria, porque todos los hospitales están desabastecidos, crisis en el sistema educativo, crisis política, porque es una crisis que ellos mismos la crearon. Entonces, y ahora crisis de fenómenos naturales, es inconcebible que en vez de estar proponiendo o ayudando a la presidenta a resolver los problemas, estén enfrascados en una lucha a lo interno de una alianza que definitivamente donde va a tener impactos en el gobierno de doña Xiomara. Prácticamente quien está moviendo los cimientos del triunfo de doña Xiomara, que fue legítimo, fue contundente, del 28 de noviembre, es su propio coordinador y su principal aliado político, que es el PCH. Lo lamentamos, porque ahorita todos deberían de estar concentrados con el corazón, con su mente, con su capacidad en resolver esta grave crisis que está viviendo el país. Lo que yo no consigo es cómo una crisis sí. Tenemos un problema. Nos escucha, doctor, porque tenemos problemas con su conexión a internet. Que no tienen nada que ver con la administración pública, fundamentales. Por ejemplo,
¿Me escuchan? Sí, le escuchamos, doctor. Sí, doctor. Por ejemplo, la crisis política que se generó en el mes de enero para elegir el presidente y la Junta Directiva del Congreso fue una crisis a lo interno del Libre y del PCH, que ellos no quisieron. Eso fue que no quisieron resolver a lo interno, porque siempre en todos los procesos democráticos siempre existen esas crisis en los partidos, porque surgen varios candidatos a la presidencia del Congreso. Pero todos los partidos, el Partido Liberal y Nacional, han resuelto esos problemas en casa. No lo han llevado a la institución del Congreso Nacional. Siempre resolvían el problema a lo interno del partido y ya llegaban con la propuesta al Congreso Nacional y los otros partidos apoyaban. Sí. Aquí no, aquí llevaron el problema al Congreso, porque no quisieron ellos someterse a un proceso interno del PCH y del Libre. Ese problema es generado por esa alianza del Libre y el PCH. Ahora, ¿qué sucede? Porque digo que no tienen que llevar sus problemas ante lo interno, su partido, a la institucionalidad. ¿Qué va a pasar? Y yo quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esa derogatoria que hicieron a la sede? Que fue una derogatoria cuando no estaban todas las bancadas de los partidos, cuando usurparon funciones diputados suplentes de otros partidos, las bancadas del Partido Liberal, del Partido Nacional. ¿Qué va a pasar con un inversionista que se sienta afectado y vaya a un tribunal de justicia internacional a demandar al Estado de Honduras? ¿Qué va a suceder? Van a revisar todo el expediente, lo que ha pasado, y a quien van a demandar es al Estado de Honduras. Sí. ¿Quién va a pagar eso? Ojalá que no sea así, va a ser el pueblo hondureño con sus raquíticos impuestos. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahorita ya lo mencionaba Narrala, y decía Narrala, la OEA está condicionando que venga la CICI si se legitima la Junta Directiva del Congreso? Entonces, tenemos varios temas que discutir, y el Partido Liberal lo hizo a través del jefe de bancada, un comunicado público, ofreciendo los votos de la bancada para legitimar la Junta Directiva del Congreso. Entonces tenemos que esperar llegar a estas circunstancias para darnos cuenta que se han estado haciendo malas cosas, pero todo el mundo se ha estado haciendo de la vista gorda, oídos sordos, y al final a quien vamos a meter en un grave problema es al gobierno de la República. Ahí tenemos también cuando se les dijo que no se aprobara el pacto de la impunidad, que eso iba contra los principios y las promesas que había hecho el gobierno. Y todo eso va lacerando los cimientos del triunfo de Xiomara, la va poniendo en entredicho con sus electores, porque la gente dice, miren, más de lo mismo, nosotros votamos por un cambio, pero estos salieron igual o peor, y eso no conviene. Este gobierno, para que tenga éxito, tiene que tener sólido ese apoyo popular, pero con esas decisiones yo creo que se le está haciendo mal a doña Xiomara. Sí. Y ustedes saben que un inversionista que le aprobaron una ley, bien o mala, pero se aprobó una ley y después se cambió esa ley, va a ir a tribunales internacionales, y ahí Honduras va a tener la de perder. Doctor, pero mire, usted es político y usted ha andado en las aguas de la política, y usted más que nadie sabe cómo se cuecen habas, cómo se fraguan pactos, conspiraciones, y bueno, usted ya ha vivido esa cuestión y es de más que yo se lo diga. Pero aquí vienen dos preguntas en una. Primero, ¿estará el Partido Libertad y Refundación, el PSH, pagando un derecho de piso por haber llegado al gobierno? Primero, y segundo, luego de que al mismo Narrala se le cumplió el famoso pacto bicentenario, donde hubo una repartición que es normal en todo gobierno, los cargos, al PSH se le dio el Congreso, se le dio la Secretaría de Desarrollo Económico, se le dio la Secretaría de Salud, se le dio otras entidades gubernamentales, incluso se le nombró a un diplomático en Italia. Al final, ¿no cree que el Libre incluso hizo muchas concesiones para que esta crisis se haya profundizado y cada día, valga la redundancia, se profundice esa grieta entre estas dos instancias o estos dos partidos que están en el gobierno? Sí, mire, yo creo que por eso digo al inicio que fue para mí madurez política tanto del expresidente Zelaya como de Salvador Narrala, que parecen niños de kinder o de escuela peleando y le están haciendo un grave daño al gobierno de Xiomara,
cuando lo que se tiene que tener ahorita es madurez política, porque hay que reconocer que este gobierno recibió el país en una crisis total económica, financiera, de credibilidad, de prestigio ante los organismos internacionales. Hay que recuperar esa credibilidad. Y para eso se necesita realmente gente que tenga expertise. Yo le voy a decir, hay mucha gente en el gobierno que ya había estado en el gobierno del presidente Zelaya. Rebeca Santos en el Banco Central, Rixi Moncada en el Ministerio de Finanzas, tienen a Edwin Araque, que está en Banprovi, Marcio Sierra, que está en la Comisión Nacional de Banca y Seguros. Tienen gente de mucha experiencia. Tiene el asesor principal de la presidenta, el expresidente Zelaya. O sea, también hay gente nueva que la han puesto en esos cargos, y eso está bien, pero sí tienen el expertise. Lo que hay es inmadurez. O sea, han tomado el tema del gobierno como una changoneta, como un pleito de colegio, de escuela o de kinder, y no se están dando cuenta que a quien se están llevando de encuentro, en primer lugar, es al pueblo hondureño, que es el que paga las consecuencias. Y en segundo lugar, le están haciendo un daño enorme a la presidenta Xiomara Castro de Zelaya, que aunque tiene una buena imagen ante la opinión pública, pero al no poder dar respuesta a la problemática que está enfrentando, entonces ese apoyo se va perdiendo. Y nosotros como Partido Liberal apostamos a que este gobierno tenga éxito, que le dure esa luna de miel con el pueblo hondureño un buen tiempo, porque los primeros 2 años son para que un gobierno tome acciones, defina su rumbo y pueda cimentar las bases de su administración. Pero si usted lo mira y lo analiza, es preocupante el desgaste que está teniendo el gobierno de Xiomara a escasos 9 meses de haber tomado control de la administración. ¿Cómo no? Doctor, le agradecemos mucho haber compartido su conocimiento y experiencia con la audiencia de Cuarto Poder Radio Globo, doctor Marlon Lara. A la orden. Gracias por la invitación y un honor haber compartido con ustedes y escuchar también sus aportes a esta problemática que está viviendo el país. Muchas gracias, un fuerte abrazo y un saludo a todos. Mire, doctor Don Carlos, quisiéramos tener 2, 3 horas para poder hablar de estos temas, pero bueno, nos toca lidiar contra el tiempo, pero nos seguiremos encontrando, doctor. A la orden, Dios los bendiga, un fuerte abrazo. El doctor Marlon Lara, exalcalde de Puerto Cortés, líder del Partido Liberal en este departamento, actualmente diputado al Congreso Nacional por la bancada del Partido Liberal. Nos quedamos sin tiempo, nos encontramos mañana, don Carlos. Buenas tardes. Llegó la Feria Virtual Atlántida. Para que solicites tu préstamo desde donde estés, ingresa a bancatlán.hn y completa tu solicitud de préstamo de vivienda desde el 4%, vehículo desde el 8,99%, personal hipotecario desde el 11% y personal desde 17%. Aprovecha la Feria Virtual Atlántida y recibe tasas preferenciales con precalificación inmediata. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Feria Virtual Atlántida. Solicita tu préstamo hoy. Continúa la Feria Virtual Atlántida. Ingresa a bancatlán.hn. Completa tu solicitud de préstamo desde donde estés y recibe tasas y beneficios preferenciales. En préstamo de vivienda desde 4%, vehículo desde 8,99%, personal hipotecario desde 11% y personal desde 17%. Hazlo tú mismo, de forma fácil y rápida, sin necesidad de ir al banco. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Doctor, no soporto que confunda fechas de pago. Y además... Doctor, ella nunca sabe qué tarjeta usar. El problema que veo entre ustedes dos es bastante común y se llama tarjetitis aguda. Pero tranquilos, tengo una solución inteligente para su padecimiento. Tarjeta Atlántida Cash, la única que ofrece el 8% de ahorro permanente en 3 rubros de tu elección. Solicita Atlántida Cash, tu elección inteligente para ahorrar. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa.